Un silencio profundo envolvía la casa de los Peterson. La familia estaba de luto por la pérdida de su hijo mayor, Caleb, caído en combate en Afganistán. Nadie sentía la ausencia con tanta intensidad como Laura, su madre. Una mañana, mientras su esposo y su hijo menor estaban fuera, Laura se encontraba sola, perdida en la fotografía de Caleb. Su rostro era un mapa de dolor, con la mirada vacía y la postura rígida por la pena. De repente, unos golpes en la puerta rompieron la quietud. Al abrir, se encontró con un joven que se presentó como el sargento David Collins, un soldado y amigo cercano de Caleb. Laura, agotada por el sufrimiento pero conmovida por su presencia serena, lo invitó a pasar sin dudarlo. Una vez dentro, David le confesó que había estado con Caleb en sus últimos momentos y que las últimas palabras de su amigo habían sido sobre el inmenso amor que sentía por su familia. Laura lo escuchó en silencio, para luego salir de la habitación. Apenas cruzó el umbral, el peso de la realidad la hizo derrumbarse. Momentos después, regresó con una calma frágil. Aunque sus ojos seguían enrojecidos, su voz sonaba firme. Encontró a David observando una foto de Caleb con su unidad. Él señaló a uno de los soldados en la imagen y le dijo que era él. La imagen guardaba un parecido razonable. David se disculpó por la visita inesperada y se ofreció a marcharse, pero Laura, aferrándose a ese último vínculo con su hijo, le rogó que se quedara. Quería que su familia lo conociera e incluso le ofreció la antigua habitación de Caleb por el tiempo que necesitara. A lo largo del día, comenzaron las presentaciones. Anna, la hermana de Caleb, se dirigía al trabajo cuando Laura los presentó. Ella apenas le dedicó a David una mirada fugaz y desinteresada. Para ella, era solo otro rostro anclado en el pasado. Poco después llegó Luke, el hijo menor, con un andar vacilante. En el colegio, era blanco constante de burlas por su orientación sexual, un acoso que ya había escalado a lo físico. Todavía tenía un moretón de la última vez que lo habían golpeado contra un casillero. David, con una mirada entrenada, notó el hematoma al instante y le preguntó qué había pasado. Luke mintió, diciendo que había sido un accidente en clase de deportes. Antes de que David pudiera cuestionarlo, entró Spencer, el esposo de Laura. Spencer no estaba tan dispuesto como su esposa a acoger a un extraño. Mientras David se presentaba a Luke, Laura y Spencer discutían en voz baja en el pasillo. Spencer desconfiaba. Aunque conociera a Caleb, David era un desconocido y posiblemente inestable. Un soldado con traumas de guerra podría representar un riesgo en su hogar. Finalmente, Spencer cedió y aceptó que David se quedara, al menos por un tiempo. Como una tregua forzada, le ofreció una bebida. No era confianza, pero era un comienzo. Esa noche, mientras la familia cenaba, Anna estaba en el parque con su novio, Seke. Le contó sobre David, le parecía educado, pero algo en él la inquietaba. Temía que su llegada arrastrara a sus padres de vuelta al abismo del dolor, justo cuando parecían empezar a sanar. A veces, cuando alguien se presenta sin ser invitado, no es solo un visitante. Y en esta historia, él no era un amigo cualquiera, era el invitado. Tras la cena, Spencer y David conversaron frente al televisor. Spencer se sinceró, habló de la frustración en su trabajo, de ver cómo un compañero ascendía sin esfuerzo mientras él seguía estancado, de la presión económica y del miedo a quedarse atrás. David escuchaba con atención, y su sola presencia parecía aliviar una carga. La conexión entre ellos se fortaleció rápidamente. Cuando David mencionó que planeaba irse al día siguiente, Spencer se lo impidió. Ante su insistencia, David aceptó. Al día siguiente, David se presentó en la escuela para recoger a Luke, asegurando tener el permiso de Laura. En realidad, buscaba la verdad sobre el moretón. Con calma, le pidió a Luke que le señalara a quienes lo habían lastimado. Tras un momento de duda, Luke lo guió hasta un bar local. David llegó preparado. Vio a los acosadores y, en lugar de confrontarlos directamente, pidió las bebidas más caras del menú. Cuando los jóvenes se dieron cuenta de quién pagaba, uno de ellos, sintiéndose ofendido, le arrojó su bebida a la cara. David ni parpadeó. Con una serie de golpes rápidos y precisos, neutralizó a 2 de los agresores. Los otros 2 no tardaron en seguir el mismo camino. El dueño del bar, furioso, avanzó con un bate de béisbol, pero David lo detuvo en seco, advirtiéndole que servir alcohol a menores podría traerle serias consecuencias. El mensaje fue recibido alto y claro, era mejor no intervenir. Al volver a casa, Anna anunció que iría a una fiesta en casa de su amiga Kristen. Laura la animó a llevar a David, pensando que a Caleb le habría gustado. Mientras Anna se duchaba, la puerta se abrió de repente, era David. Fue un momento breve e incómodo que ambos intentaron ignorar. En la fiesta, David no pasó desapercibido. Kristen, la anfitriona, se sintió atraída por él, sobre todo cuando intervino para detener a su agresivo exnovio.
Más tarde, terminaron en su habitación, pero algo no encajaba. La actitud de David era distante, su rostro impasible, casi mecánico. Poco después, David conversó con Craig, un conocido de Anna que se dedicaba a negocios turbios. Al enterarse del pasado militar de David, Craig le ofreció sus servicios de armas. De regreso a casa, Anna discutió con Seke. Durante el trayecto, le confesó a David que estaba harta, sé que no tenía trabajo ni aspiraciones, solo se dedicaba a vender drogas a pequeña escala. David la consoló con palabras que lograron animarla. Ella, agradecida, le prometió prepararle un CD con una mezcla de sus canciones favoritas. A la mañana siguiente, Anna fue a buscar a David para darle el CD, pero lo escuchó hablando por teléfono. Las palabras que oyó la helaron: huellas dactilares, registros dentales, nueva identidad. Alarmada, llamó a la base militar donde supuestamente él había servido. La operadora, tras una breve consulta, le dio una respuesta críptica, diciendo que esa información es clasificada. Y que contacte a la corporación privada KPG. Esa llamada activó una alarma en KPG, una empresa militar privada. Un encargado informó al mayor Carver, jefe de la corporación. Al oír el nombre, Peterson, Carver supo exactamente de quién se trataba y ordenó un despliegue inmediato. Un equipo de élite ya estaba en camino. Mientras tanto, David se reunió con Craig y un traficante. Pero en lugar de una compra, se desató la violencia. El traficante fue el primero en caer. Craig intentó huir, pero no llegó lejos. David lo silenció para siempre, se apoderó de un pequeño arsenal de su vehículo y se preparó para lo que venía. De vuelta en casa, Anna recibió la confirmación de la base: oficialmente, David Collins había fallecido en el incendio de un hospital. Justo entonces, Spencer entró con noticias propias: su jefe, el hombre que tanto envidiaba, había sido encontrado muerto en circunstancias violentas. Con la tragedia, Spencer había recibido la promoción que tanto anhelaba. La situación se complicó aún más cuando Seke le contó a Anna que Craig también había aparecido muerto y que la policía lo consideraba a él, a Seke, el principal sospechoso. David había manipulado la escena. Anna, desesperada, le contó a Kristen todo lo que sabía. Su amiga le sugirió que investigara la identificación de David y que le pidiera ayuda a Luke, que era hábil con la tecnología. Mientras planeaban, David tuvo una charla con Luke. Le aconsejó que nunca más permitiera que lo intimidaran y le entregó una navaja mariposa, un gesto que dejaba clara su aprobación. Esa noche, Anna entró a escondidas en la habitación de David y fotografió los números de su teléfono. Él notó que alguien había estado allí. Sabiendo que necesitaba actuar, Anna reunió a su familia y expuso todo: la muerte de Craig, la trampa a Seke y su certeza de que David no era quien decía ser. Impasible, David relató una historia perfectamente ensayada. Había pertenecido a una unidad de operaciones encubiertas y el ejército había fingido su muerte por la naturaleza clasificada de su trabajo. Como prueba, mostró sus placas de identificación militar. Para Laura y Spencer, fue suficiente. Creyeron en él ciegamente y le exigieron a Anna que se disculpara. Ella se negó. Días después, Anna le pidió ayuda a Luke. Él descubrió que uno de los números de David pertenecía a un cirujano al que le habían retirado la licencia. En el colegio, uno de sus acosadores volvió a molestarlo, pero esta vez Luke, siguiendo el consejo de David, respondió con violencia. Ambos terminaron en la oficina de la directora. Cuando Laura llegó con David, este defendió a Luke, argumentando que había sido un acto de defensa ante un crimen de odio. La directora, temiendo una demanda, cambió la expulsión por un mes de castigo. Arrepentido, Luke le confesó a David el plan de Anna para delatarlo. Aunque empezaba a creer que David era peligroso. David, aliviado, le preguntó si Anna había hablado con alguien más. Luke mencionó a Kristen. Más tarde, mientras David ayudaba a Laura en el jardín, el equipo de Carver llegó. El mayor le mostró a Laura una foto. Nerviosa, confirmó que era David. Al verlo entrar en la casa, David se percató de la presencia de los soldados. Reaccionó con una velocidad fulminante, neutralizando a 2 de ellos antes de desaparecer dentro. Comenzó el asedio. Herido, David se atrincheró. Con una eficacia brutal, fue eliminando uno a uno a los soldados que intentaban entrar. Finalmente, llegó a la cocina, donde encontró a Laura marcando el número de emergencias. Le arrebató el teléfono. Aterrada, ella le exigió saber quién era él. Él solo confirmó una cosa: conoció a Caleb y su hijo habría entendido por qué hacía todo aquello. La fe de Laura se hizo añicos. Gritó para alertar a los soldados, pero David, movido por una lógica fría y programada, la silenció antes de que pudiera terminar la frase. La luz se apagó en los ojos de Laura. David salió, eliminó a los últimos soldados y se encontró con el coche de Spencer,
que acababa de llegar. Sin dudarlo, chocó contra él. Se acercó al vehículo destrozado de su anfitrión, lo encontró malherido, le pidió perdón y puso fin a su sufrimiento. Luego, desapareció en la noche. Carver llegó tarde a la escena, pero siguió el rastro de David hasta la cafetería donde trabajaba Anna. Le explicó que debían irse de inmediato. Momentos después, David irrumpió en el local. Al ver solo a Kristen, supo a dónde se dirigía, a por Luke. La situación se tornó letal. Kristen fue la primera víctima. Segundos después, 2 granadas sellaron el destino del local, borrando cualquier testigo. En el camino a la escuela, Carver le contó a Anna toda la verdad. David era un experimento militar, un supersoldado programado para eliminar a cualquiera que pudiera comprometer su identidad. Había escapado y su llamada, Anna, lo había delatado. Luke estaba en la escuela preparando la casa del terror para Halloween. De pronto, las luces se apagaron y la canción del CD de Anna comenzó a sonar. Era la señal de David. Carver les ordenó huir por el laberinto de espejos, pero allí, la profesora se encontró con su fatal destino a manos de David. Carver se enfrentó a él para darles tiempo a los hermanos, pero fue sometido en un enfrentamiento brutal del que no saldría con vida. Anna le gritó a Luke la terrible verdad: David había acabado con sus padres. Roto por el dolor, Luke por fin la creyó. Anna lo enfrentó, logrando herirlo en el pecho, pero él reapareció de entre el humo y la hirió en la pierna. Justo cuando todo parecía perdido, Luke rompió su promesa de esconderse, reunió todo su coraje y usó la navaja que David le había dado contra él. David cayó. Pero en lugar de luchar, miró a Luke, sonrió y asintió, como si aprobara su acción. Les dijo que habían hecho lo correcto. Mientras las llamas consumían el edificio, Anna y Luke escaparon. Afuera, entre bomberos y policías, los subieron a una ambulancia, magullados pero vivos. Parecía que la pesadilla había terminado. Sin embargo, mientras observaba los restos del edificio, Anna vio a un bombero salir cojeando del lugar. Se detuvo un instante, la miró, y en ese preciso momento, ella comprendió que la pesadilla estaba lejos de terminar. Fin de la película.